Parece un chiste, pero somos inmortales. Lo sé precisamente por la excepción, porque conocí al único mortal. Me lo relató una noche en una taberna llamada La Rueca Azul, tan borracho que ya no le costaba nada decir la verdad. El patrón y los parroquianos se reían mientras el vino se le escapaba hasta por los ojos. A mí, quizá por tener dibujada cierta curiosidad en el rostro, se me acercó con firmeza, y al final terminamos concediéndonos el lujo de sentarnos en una mesa apartada donde podíamos hablar y beber en paz. Me dijo que había trabajado en la alcaldía hasta jubilarse y que su esposa se había marchado con sus padres por una temporada, un modo elegante de admitir que lo había dejado. No era un hombre viejo ni ignorante. Tenía el rostro seco, los ojos enrojecidos y bebía realmente para holgar. Lo proclamaba sin pudor a partir del tinto vaso de vino tinto. Aseguraba que todo empezó en un autobús de la línea 95 cuando observó a un chico de unos 13 años. Tras mirarlo un rato, descubrió que el niño se parecía demasiado a él mismo a esa edad. Poco a poco fue aceptando que no solo se le asemejaba, sino que lo era en todo. El mechón que caía sobre la frente, los ojos separados, la timidez al refugiarse en una revista de historietas, el gesto de echarse el cabello hacia atrás, la torpeza irremediable de sus movimientos. La semejanza era tan brutal que al principio le dio risa. Pero cuando el muchacho descendió en la calle Rennes, él bajó también, dejando plantado a un amigo que lo aguardaba en Montparnasse. Se acercó con una excusa banal, le preguntó por una dirección y escuchó, ya sin sorpresa, su propia voz de infancia respondiéndole. Caminaron juntos unas cuadras, tímidos. Entonces le sobrevino una especie de revelación. No había manera de explicarla porque cualquier intento la volvía absurda. Con el prestigio que le daba haber sido monitor de Boy Scouts, logró entrar a la casa del Kiko, una vivienda humilde y digna, donde vivía con su madre envejecida, un tío jubilado y 2 gatos. El Kiko se llamaba Adrián. Su madre lo recibía con café recalentado. El tío jugaba con el ajedrez y así poco a poco se volvió un visitante habitual de la familia. Con el tiempo, consiguió que su propio sobrino se hiciera amigo de Adrián y así tenía más motivos para visitarlos. Lo que comenzó como una revelación azarosa fue tomando forma de certeza. Adrián era él, otra vez. La misma timidez, los mismos rubores, los mismos desastres físicos. Se caía, se torcía un pie, se rompía un hueso. Su madre hablaba de él con ternura excesiva, como suelen hacerlo las madres, contando intimidades que avergonzaban al chico. Él escuchaba todo con avidez, como si se tratara de su propio pasado narrado otra vez. Me dijo que no le costaba demasiado averiguar la historia del muchacho. Entre partidas de ajedrez con el tío y conversaciones sobre política o reumatismo, iba reconstruyendo la niñez de Adrián. Cada dato confirmaba la analogía. Él había tenido sarampión a los 7, el cico escarlatín a los 8. Él se dislocó una muñeca. Adrián, una cladícula. Eran vidas paralelas, no idénticas, pero equivalentes. Para explicármelo me puso un ejemplo, me dijo, supongamos que el panadero de la esquina fuera avatar de Napoleón. Jamás lo sabría porque nunca se encontraría consigo mismo en un autobús. Y sin embargo, al repasar su vida, descubriría que su ascenso de lavaplatos a dueño de la panadería corresponde en clave humilde a la campaña de Egipto, al consulado, al trono de Francia y que terminara en una Santa Elena de barrio, un piso pequeño, cercado por la soledad, orgulloso de lo poco que consiguió. El hombre obraba con esa fiebre lúcida que da el vino, y yo lo escuchaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Porque más allá de las coincidencias visibles, la voz, el parecido físico, lo inquietante eran las secuencias, la repetición del carácter, de las desgracias mínimas, de los amores infantiles. Él recordaba que cuando tenía la edad de Adrián, había pasado por una etapa amarga, una enfermedad interminable, después un preso robato jugando, más tarde un enamoramiento ridículo que lo hacía sufrir en silencio. El chico, casi en parlillo, enfermó también.
Luego se torció un tobillo en el circo y poco después su madre lo sorprendió llorando con un pañuelo ajeno en la mano. Yo intenté poner un contrapunto. Le dije que las enfermedades infantiles y los primeros amores son comunes a todos, casi inevitables. Pero él insistía en que lo esencial no eran las coincidencias, sino la repetición del destino. Ahí fue cuando me contó lo del avión de resorte que le regaló Adrián por su cumpleaños. Mientras el niño lo contemplaba fascinado, él recordó el juego de construcción que su madre le había obsequiado a los 14. El recuerdo era vívido. El verano, la tormenta que se avecinaba, la caja desaparecida de pronto, el rayo cayendo sobre la casa enfrente. Y justo entonces, Adrián, con el avión, corrió a la ventana llorando diciendo que el juguete se había desviado en su vuelo hacia la casa vecina y como en eco, también ahí comenzó un incendio. Después de aquel episodio del avión incendiando la casa enfrente, el hombre empezó a obsesionarse. Me decía que ya no podía pensar en otra cosa que en Adrián y en lo que le esperaba. Su madre quería que el chico aprendiera un oficio en una escuela técnica para que tuviera un camino propio en la vida. Pero él insistía en que ese camino ya estaba escrito, que daba igual lo que hicieran, que todo llevaría al mismo destino. Trabajos mediocres, rutinas grises, humillaciones pequeñas, años monótonos que se apilan hasta dejarnos sin ganas de nada. Y lo decía con un aire derrotado, convencido de que la vida de Adrián no era más que la repetición de la suya propia, que el muchacho estaba condenado a lo mismo, a fracasar en lo personal, a hundirse en la soledad y a acabar en una mesa de bar con un vaso barato. Lo que más lo atormentaba no era el futuro de Adrián, sino lo que venía después, porque si él era la copia de alguien anterior, entonces Adrián sería su copia. Y más adelante aparecería otro que repetiría la figura, y otro, una rueda sin fin de hombres repitiendo la misma historia, convencidos de que eran libres, cuando en realidad estaban calcados unos de otros. No me importa que se rían, me dijo aquella noche. Adrián murió, y los imbéciles creen que exagero, que invento. Pero yo lo vi, yo estuve allí. El chico enfermó pocos meses después. Al principio fue una bronquitis, nada demasiado grave. Él mismo me confesó que a su edad había tenido una hepatitis fuerte, que lo mandó al hospital. Pero la madre de Adrián insistió en cuidarlo en casa. El hombre iba casi todos los días. A veces llevaba a su sobrino para que le hiciera compañía o llegaba con un paquete de galletas o un pastel barato. Decía que en esa casa había tanta miseria que su sola visita ya era un alivio. Con el tiempo, la familia se acostumbró a que él se encargara de comprar los medicamentos. Incluso hablaba de descuentos especiales que conseguía en una farmacia y poco a poco lo aceptaron casi como enfermero improvisado. Cuando me contaba esto, yo lo miraba con cierto recelo. Había algo turbio en la forma en que relataba cada detalle. Nadie vigilaba demasiado lo que pasaba en esa casa. El médico entraba y salía sin prestar verdadera atención, y nadie comprobaba si los síntomas encajaban con el diagnóstico. Él lo sabía y lo decía con una media sonrisa, como si hubiera estado demasiado cerca de la frontera entre cuidar y decidir. No me atreví a preguntarle más. El vino ya le tenía la lengua suelta, pero también le encendía los ojos de una manera inquietante. Al final, lo importante fue lo que vino después. La muerte de Adrián le dio, según él, la prueba definitiva. Decía que tras el entierro sintió por primera vez una felicidad extraña, que todavía visitaba de vez en cuando a la madre, pero ya no lo hacía por afecto, sino porque estaba embriagado con la certeza de algo que nunca antes había sentido, que él era el primer mortal, que su vida sí tenía un final verdadero, distinto de todos esos reflejos que se repetían. Por fin voy a morir, de verdad, me dijo. No habrá otro Adrián después de mí. No habrá otro que repita mi vida. Y lo contaba con una especie de orgullo desesperado, como si el hecho de ser finito lo volviera único. Me narró una escena que lo marcó. Una tarde cruzaba el jardín de Luxemburgo y se detuvo frente a un parterre.
había una flor amarilla, cualquiera, nada especial. Se paró a encender un cigarrillo y, sin saber por qué, se quedó mirándola. Dijo que por un instante sintió que la flor también lo muraba, que ese contacto mínimo le bastó para entenderlo todo. La flor era hermosa, sí, pero no por eso. Lo que entendió es que él estaba condenado, que iba a morir un día para siempre, que habría flores para otros hombres, pero no para él, que la cadena se había roto y que después de su muerte ya no vendría ningún otro. Eso es la nada, me dijo. La nada es que nunca más habrá una flor para alguien como nosotros, que nunca más exista de ese gesto simple de detenerse a mirar algo bello. Eso es lo que desaparece. Encendió el fósforo, se quemó los dedos y salió de la plaza como loco. Se subió al primer autobús que pasó, sin mirar a dónde iba. Se quedó mirando la calle como si buscara algo. Al final del recorrido bajó y tomó otro. Pasó la tarde y la noche entera cambiando de autobuses, subiendo y bajando, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Adrián. O a sí mismo, a cualquiera que pudiera ser la próxima copia. Nunca encontró a nadie. Después de aquella noche, cuando ya me había contado todo, se quedó en silencio un largo rato. Bebía despacio, como si necesitara que el vino siguiera sosteniéndolo. Yo no sabía si creerle o no, pero tampoco importaba. Lo que decía estaba tan cargado de desesperación que sonaba verdadero aunque fuera inventado. «Usted no entiende», dijo de repente. «Yo ya no espero nada. No hay esperanza para mí. La muerte de Adrián me enseñó que no soy un reflejo más, que no voy a renacer en otro. Y eso, créame, es un privilegio». Lo decía con una calma extraña, como si hablara de una buena noticia. Yo lo miraba sin interrumpirlo. Él, en cambio, parecía sentir la necesidad de vaciarlo todo. He pasado meses con una certeza que me hacía feliz. Me levantaba por la mañana sabiendo que estaba viviendo los últimos capítulos de una historia que no se iba a repetir. Cada fracaso, cada rutina, cada derrota tenían un valor distinto. Eran míos, no iban a ser copiados. Me contó que incluso su matrimonio roto, su ruina a los 50 años, su soledad en aquella taberna, todo eso le parecía perfecto. Todo cobraba sentido porque era irrepetible y que había probado por primera vez algo parecido a la paz. Pero esa paz duró poco. El alcohol la fue pudriendo. Empezó a obsesionarse otra vez con la posibilidad de que estuviera equivocado, de que aún existiera un nuevo Adrián en algún lugar. Por eso se pasaba tardes enteras viajando en autobuses, vigilando los rostros de los pasajeros, buscándose a sí mismo en cuerpos ajenos. No quería encontrar nada, pero tampoco podía dejar de mirar. Me confesó que había terminado odiando esa búsqueda. Cada vez que había un niño tímido, un gesto torpe, un mechón de pelo caído, se le encogía el estómago. Sentía miedo de que todo volviera a empezar, de que su vida no fuera la última, de que la rueda siguiera girando para siempre. «Si aparece otro», me dijo, «me destruye. No podría soportarlo». Ese era su mayor temor. No morir, sino que su muerte no sirviera de nada. Que después de él viniera otro igual, condenado a lo mismo. Lo escuché hasta el final. Yo ya no opinaba, no intentaba contradecirlo. En el fondo sabía que poco importaba la verdad objetiva. Él estaba convencido de ser mortal en un mundo de inmortales repetidos, y eso lo había marcado para siempre. Esa noche se levantó tambaleando, me estrechó la mano y se marchó. No lo volví a ver. Tal vez siguió de taberna en taberna, contándole la misma historia a otros, buscando que alguien entendiera lo que él llamaba mi privilegio de morir de verdad. O quizá un día se cansó de buscar y simplemente se dejó vencer. Yo salí después que él. Caminé hasta mi casa dándole vueltas a todo lo que había oído. Trataba de ser racional. Las coincidencias de la infancia, las enfermedades comunes, los accidentes típicos de adolescentes. Todo podía explicarse sin necesidad de destinos repetidos ni ruedas infinitas.
Pero lo cierto es que desde entonces, cada vez que viajo en autobús, no puedo evitar mirar a los demás. Observo a los chicos tímidos, a los que leen en silencio, a los que mueven el pelo de la misma forma en que uno lo hacía a esa edad. Y aunque me burle de mí mismo, siempre me queda una duda. ¿Y si un día me encuentro con alguien que se parece demasiado a mí? ¿Y si me devuelve con su voz, con su torpeza, con sus gestos, la certeza de que estoy viéndome otra vez? El recuerdo de aquel hombre me persigue. No sé si estaba loco o si había descubierto algo que nadie quiere aceptar. Lo único claro es que él creyó hasta el final que era el único mortal y esa idea lo sostuvo un tiempo, aunque también lo destruyó. Desde entonces, cuando paso frente a un jardín y veo una flor, cualquier flor, sencilla, me acuerdo de lo que me contó en el Luxemburgo y me pregunto si también yo estoy condenado a repetir o si, como él, algún día tendré el privilegio de morir de verdad.